En un apartado rincón de la colonia de Remolinos pude ver un par de albatros ojerosos tomándose un respiro en medio de aquel caos de actividad. Se notaba que disfrutaban con plenitud del momento. Uno de ellos estaba completamente posado sobre el nido, cuando por debajo del suave plumaje de su pecho asomó la diminuta cabeza de su polluelo, que se resistía al sueño tras una buena comida. La otra ave se acercó y acurrucó la cabeza junto a la de su pareja. Sus respiraciones se integraban en un solo vaivén, los dos con los ojos entrecerrados, completamente relajados. Parecían un par de enamorados sentados uno al lado del otro en el banco de un parque, observando un atardecer. Un par de imperceptibles puntos en la vastedad del universo, pero a salvo, seguros y satisfechos del sitio que les corresponde en él. En ese momento no había nada más importante en el mundo. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Cuando no entendemos algo, los humanos buscamos compararlo con lo que conocemos. Traducimos el misterio a nuestros propios términos. Le ponemos nuestra voz y emociones, como hace el fotógrafo y ornitólogo Noah Striker en Los Albatros, con los albatros en su libro Esa cosa con plumas. Lo hacemos con el universo, con los dioses. Y también con los animales. Soñamos con que un día puedan hablarnos. Pensemos en un Toy Story de la naturaleza, una utopía donde cada ser vivo tiene pensamientos, preguntas y deseos. Pero ese mundo ya existe, siempre ha estado ahí. Los animales se comunican. Se avisan y enseñan, se escuchan y comparten cultura, emociones y advertencias. Hablan, sí, solo que no en nuestro idioma. Hoy, gracias a la ciencia y a la tecnología, ese sueño de traducirle está un poco más cerca. Pero también un poco más lleno de preguntas. Entender no siempre es traducir. A veces es simplemente aprender a escuchar sin imponernos. O incluso dejarle en paz. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Hoy vamos a explorar cómo se comunican los animales. Porque hay otro mundo posible y están en este. Solo hay que escucharlos. It's a new dawn, it's a new day. Mundos posibles. It's a new life. Mundos posibles. Utopistas para el futuro. Y para poner la oreja en el habla de los animales ha venido nuestra soñadora científica, nuestra utopista con papers, nuestro animalico, Esther Sánchez, impacientífica. ¿Cómo estás? Crudos días, muy bien. Crudos días. Muy bien. Crudos y comunicativos, Sí, Javier. me has hecho feliz tratando un tema que te propuse y me apasiona. Es que a ti todo lo que sea hablar te gusta. También es pero verdad. a mí me También es flipa verdad. también. Sí. Yo si pudiera me pondría a charlar hasta con las piedras. Que de eso si quieres hablamos otro día. Bueno. Pero hoy vamos con comunicación animal, que a la mayoría os hará pensar en cómo hablar con los bichis, ¿no? Y que ellos nos respondan. Sí. De hecho, en la historia reciente de la investigación en este campo, sobre todo en los años 70, cuando todo parecía posible y se experimentaba sin pensar en las consecuencias, se abrieron varios caminos para intentar eso, que los animales nos hablasen. ¡Habladnos! ¡Ah, dinos cosas! Primero, intentaron enseñarles a hablar como nosotros. Después, descifrar su propio lenguaje y tratar de usarlo. Luego, entender cuánto saben y qué comprenden. Y por último, con todo esto en mente, crear herramientas que les permitan comunicarse con nosotros a su manera. Intentar enseñar a hablar a los animales. Sí que fueron locos los 70, ¿no? Sí, que lo digas. De hecho, escucha el principio del documental Project Nim. El docu cuenta la historia de un chimpancé, Nim Chimpsky, que fue criado desde su nacimiento en un entorno familiar humano y cuyo objetivo era aprender el lenguaje de los signos a modo de experimento. ¿No sería emocionante comunicarse con un chimpancé y averiguar qué está pensando? Si se les pudiera enseñar a expresar lo que están pensando, se conseguiría una ampliación increíble de la comunicación humana y posiblemente nos daría una comprensión de hecho de cómo evolucionó el lenguaje. Y en esencia ese es el motivo por el que emprendí el proyecto NIM. A ver, no es lo más llamativo de todo lo que he oído, pero
¿Y ese nombre, Nim Chimpsky? A ver, los 70 fueron locos en ciencia y en naming también. Te ha sonado conocido porque Chimsky recibió el nombre como juego de palabras con Noam Chomsky, También lo he pensado. Eso es, el principal teórico del lenguaje humano y de la gramática generativa. Él sostiene que los seres humanos estamos programados para desarrollar lenguaje. Claro, pero ¿qué ocurre cuando tratamos a un animal como si fuera humano? ¿Y qué dice ese experimento de nosotros como especie? ¿Buscamos comunicación real o simplemente que los otros se parezcan a nosotros? Muy buenas preguntas, pero para responderlas... Además muy espontáneas, han surgido. espontáneas. Me ha salido muy bien, como si la hubiera escrito Esther. Pues para responderlas me he traído al estudio a Susana Monzó, una filósofa que investiga la mente y la ética animal. Es profesora en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED, en Madrid, y autora de La zarigüeya de Schrödinger. ¿Perdón? La zarigüeya de Schrödinger. Ostras, buen título, ¿eh? Es un Ese sí que es un titulazo, naming. Es un titulazo. Un libro en el que explora cómo perciben la muerte los animales. Susana, crudos días. Crudos días, Y enhorabuena muchas por el gracias. título. Gracias. Háblanos sobre este experimento. ¿Tiene algún sentido enseñar lengua de signos a un chimpancé? Es una buena pregunta. O sea, realmente, originalmente se les intentó enseñar lenguaje humano hablado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los chimpancés no tienen nuestro aparato fonador, entonces no pueden hacer los ruidos, los sonidos que hacemos nosotros. Entonces después pasó a tratar de enseñárseles lenguaje de signos, porque como sí que tienen manos parecidas a las nuestras, ¿no? Se centraron en eso. Y bueno, o sea, el proyecto en sí pues puede ser interesante hasta cierto punto, pero desde luego en el caso de Nim fue un absoluto desastre a nivel científico, ¿no? Para empezar, porque la familia que le acogió inicialmente no sabía lenguaje de signos. Entonces es como intentar enseñar a alguien ruso sin saber tú ruso, ¿no? Claro, el proyecto en sí no tenía ningún sentido. Entonces, luego aparte, enseguida se le cambió a otro lugar, en cuanto se dieron cuenta de que aquello era un despropósito, le llevaron a otro sitio, después le volvieron a mover. Entonces, claro, el pobre no tuvo un entorno adecuado tampoco para aprender lenguaje de signos. Una historia disfuncional la del pobre Nim. Claro. ¿Y qué utilidad científica puede tener eso? A ver, desde luego puede tener algún interés en el hecho, o sea, en el caso de que se haga de forma apropiada, podría tener algún interés en el sentido de mostrarnos hasta dónde llegan las capacidades de los chimpancés o incluso que ellos pudieran llegar a comunicarnos cosas acerca de sí mismos que nos son ignotas, ¿no? Uh-huh. Pero al final no deja de ser un intento de tratar de convertir al chimpancé en un humano, ¿no? Y hoy en día, cuando se estudia la comunicación en chimpancés, lo que se está tratando de hacer es descifrar su propia comunicación, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje gestual que tienen, que es bastante complejo, y en eso es lo que se está centrando la investigación hoy en día. ¿Y se sabe ya algo sobre eso? Sí, de hecho se han desarrollado algunos diccionarios de gestos de chimpancés. O sea, que ellos tienen su propio lenguaje de signos, ya lo tenían. Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que es un lenguaje pues mucho más simple que el lenguaje de signos humanos, ¿no? Y de alguna manera están ya un poco predeterminados esos signos, ¿no? Tienen como un repertorio de unos 100 signos o algo así que ellos utilizan pues para comunicar distintas cosas. ¿Qué se dicen, por ejemplo? ¿Qué pues por ejemplo, ¿quieres follar? O dame esa humanos. Comida que tienes, etcétera. Sí. Como no me la ves, te arranco la cabeza, ¿no? Exacto. Comunicación humana, casi. Vamos a seguir con qué es y qué no es comunicación. Mira lo que dice al respecto uno de los cuidadores de Nim en el documental. Quizá él no tuviera frases ni gramática, pero no cabe duda de que existía una comunicación. Lo vi con claridad. Claro, ¿dónde está la frontera para considerar algo lenguaje o no? Pues mira, esta es una muy buena pregunta, porque desde luego todos los animales se comunican de alguna manera o de otra, ¿no? Mediante pues signos olfativos, mediante vocalizaciones, táctilmente, etcétera. Pero se ha considerado tradicionalmente que eso no es lenguaje, ¿no? Entonces, cuando se trata de definir qué es el lenguaje y encontrarlo en animales, lo que podemos ver a lo largo de la historia de la ciencia es un fenómeno que lo que en inglés se llama mover la portería, ¿no? Que es, en un principio se dijo, para tener lenguaje hay que ser capaz de poseer semántica, ¿no? De que nuestras vocalizaciones tengan un significado. Uh-huh. Porque originalmente se pensaba que las vocalizaciones de los animales eran expresiones emocionales, ¿no? Como estoy enfadado, estoy contento. Uh-huh. Pero se encontraron
llamadas de alarma en los monos Verbet que tenían referentes concretos en el mundo, ¿no? Había una llamada para las serpientes, otra para los leopardos, otra para las águilas. Entonces, cuando se encontró semántica, dijeron, no, es que en realidad la semántica no es suficiente, lo que hay que encontrar es sintaxis. Y entonces se empezó a buscar sintaxis. Y parece que se encontró algo parecido a la sintaxis en algunas llamadas de pájaros, parece que algunos animales como los delfines tienen habilidades sintácticas, entonces dijeron, bueno, es que la sintaxis no es suficiente. O sea, tenían que hacer el mismo lenguaje que el humano. Tenían que sacarse un doctorado. Hasta que no digan, hola, buenas tardes, ¿qué tal está usted? No vamos a llamarlo lenguaje, ¿no? Justo, se ha ido moviendo esa portería, ¿no? Entonces, hay gente ahora, como por ejemplo la filósofa Eva Mayer, que lo que está reivindicando es hacer lo contrario, una noción súper inclusiva del lenguaje donde todas las maneras de comunicarse cuentan como lenguaje. De hecho, si es que la ciencia es cambiar la portería, incluso pelearse. Hay otro caso muy conocido en el que hay mucha pelea, que es el del bonobo Kansi, criado por Sue Savage Rumbaugh, que es una zoóloga estadounidense especializada en primates, y ella estudia el comportamiento inteligente de chimpancés y bonobos. Cuando intentamos medir cuántos saben o hasta dónde pueden llegar a comprender, ¿no estamos corriendo el riesgo de usar parámetros exclusivamente humanos para valorar otras formas de conciencia? Y al final del lenguaje. Sí, yo creo que este es un riesgo que hay siempre, ¿no? Y para esto, o sea, yo siempre reivindico un poco la labor del filósofo, porque al final el científico normalmente está enfocado en preguntas muy concretas, muy delimitadas, porque, bueno, ellos están centrados en obtener datos, etcétera, y el filósofo muchas veces es capaz de adoptar una óptica más amplia que le permita cuestionar un poco los sesgos que puede haber de fondo, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, yo he visto en mis estudios sobre tanatología comparada, ¿no? El estudio de si los animales entienden la muerte, que muchas veces no se está preguntando si los animales, o sea, cómo entienden la muerte los animales, sino si los animales tienen nuestro concepto de muerte, ¿no? Claro. Es una forma muy antropocéntrica de plantearlo. ¿Y sabemos si los animales saben algo de la muerte? Hombre, para eso tendrás que leerte mi libro La zarigüeya de Schrödinger. Bueno, pues por favor, ya me alegro que me hagas esta advertencia y yo te hago esta pregunta. ¿De dónde viene el título? Explícanoslo. Bueno, el título viene de un comportamiento que tiene la zarigüeya, que consiste en hacerse la muerta, que lo hace con una performance muy, muy, muy espectacular, ¿no? Adoptando pose y cara de muerta, oliendo a podrido, reduciendo sus funciones vitales, etcétera. Pero, o sea, parece que está muerta, pero realmente no lo está, entonces es como el gato de Schrödinger que está vivo y muerto a la vez. Muy bien. ¿Y nuestro perro, nuestro gato, pueden estar queriéndonos decir algo? Podrían estar, o sea, yo creo que sí. Que obviamente ellos se comunican, lo que pasa es que lo hacen un poco a su manera y no siempre lo interpretamos de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que tienen los perros de mover el rabo, esto es algo que nosotros pensamos, quiere decir que está contento, pero no siempre. A veces mueven el rabo cuando están nerviosos o cuando están estresados. Entonces hay que hacer también un esfuerzo por nuestra parte por entenderlos. ¿Y sus ladridos se han empezado a traducir? Hay intentos, claro, de descifrar su lenguaje natural, pero hasta donde yo sé, la traducción de sus ladridos específicamente no se ha hecho. Los ladridos no, pero ¿qué pasaría si tu perro pudiera decirte quiero jugar fuera? Y si un día te preguntara quién es el humano, ojo, no el perro, no, el humano que ve en el espejo. Esas preguntas no son solo ciencia ficción, son parte del trabajo de Ignacio Sánchez Moreno, un investigador doctorando de Susana. Investigo en el área de la comunicación interespecie, que es básicamente pues ese área que se encarga de estudiar cómo se comunican entre sí animales humanos y no humanos, ¿no? Aunque también puede ser pues animales no humanos con otros animales no humanos. En mi caso concreto, yo pues estoy más focalizado en la comunicación entre humanos y perros. Nacho, tú lo que tendrías que focalizar es en la comunicación con humanos a través de la radio. Madre mía, qué voz. Así te digo, con esa voz de locutor ya estás tardando en meterte a esto. Pues aún así, con ese vozarrón, Nacho se centra en investigar los llamados botones parlantes, unos pequeños dispositivos que los perros aprenden a usar para decir palabras. Pues son una serie de botones que se ponen en el suelo y que se enseña a los perros a usar para hacer como frases, ¿no? Estos botones, al ser presionados, pueden emitir palabras como fuera, jugar o comida. Pues se puede ver cómo los perros combinan varios botones para formar frases sencillas como quiero jugar fuera, pero también tenemos otros casos más polémicos y más sorprendentes, como es el de Bunny, que es una perra que usó estos botones para formar frases como Bunny humano
o pan y perro ¿por qué?, enfrente de un espejo, y nada, y lo cual muchos interpretaron como signos de una especie de crisis existencial, ¿no? Oh. O sea que están los perros ya preguntándose sobre esas cosas. O sea, qué movida. Qué Preguntándose cosas. ¿Por qué soy un perro y no un humano? Claro, explícamelo, a ver Explícamelo. si puedes. A ver si puedes, eso es. Que te lo explique Nacho con esa voz. Hay más ejemplos, hay un montón de vídeos en internet y hay uno de un perro que se llama Copper, por ejemplo. Copper, what is it? Outside pool. Su dueña le Outside pregunta pool. Outside pool, y el maybe perro tomorrow. dice con el Que- botón que quiere ir a la piscina. Soon. Ahí fuera. Outside pool soon. Outside pool later. Outside Que si pool ¿Luego? luego, later. Sí, mejor Outside después. pool later, not soon. que no, later. pronto, que luego. Y el perro dice, Oh my goodness. sad, Copper. Sad. triste, Triste. Outside pool later. diciéndole, o sea, O sea, que es muy la carita del perro en este La vídeo. carita del perro en el cuando vídeo. la dueña le dice no, luego. Y él se queda mirando así y luego pulsa el botón triste. Triste, claro. Te rompe ¿Cómo el va a alma. estar? le, Está- quiere- le ha le roto queremos el llevar a la piscina. Hombre, Ah, eso. soon, no later. Soon. Now. Absolutamente. Now. Right now. Y también he encontrado a Bran volviendo de paseo. ¿Casa? Muy bien. Muy bien, guapo. Estamos en casa. Hola, guapo. La duda real es de si estos mensajes son de verdad o estamos proyectando demasiado. Lo que ocurre es que toda esta evidencia es todavía como muy anecdótica, y aunque hay investigaciones científicas en marcha, quedan todavía como muchas preguntas abiertas. Lo que sí sabemos es que los perros, tras miles de años de convivencia con humanos, han desarrollado unas habilidades comunicativas impresionantes y, bueno, quizás estas capacidades sean la base para construir formas de comunicación humano-perro que hoy por hoy pues apenas estamos empezando a imaginar. Yo lo que me imagino es al perro hablando con nosotros con la voz de Nacho. Eso es lo que querríamos todos. Hablarían, Y todas. inventaríamos una máquina y hablarían todes. así. O Claro, sea, porque queremos al final, que nos hablen con esta voz. claro, creamos herramientas para que los animales se comuniquen con nosotros y parece muy interesante, pero al final, Susana, ¿podemos hablar realmente de diálogo si somos nosotros quienes estamos diseñando tanto el medio como todo el marco? Efectivamente, es una pregunta muy buena porque, claro, aquí nosotros estamos determinando los botones a los que tiene acceso el perro, ¿no? Claro. Incluso si tú ves cómo se venden estos botones, se venden ya como organizados por categorías gramaticales que son las nuestras, ¿no? Los verbos por un lado, los objetos por otro, que quién sabe si es como los perros organizan sus propios pensamientos, ¿no? Claro. Y al final es un poco la historia de siempre. Se dice, el perro es el mejor amigo del hombre, pero realmente es una amistad un poco tóxica, si Claro. lo piensas, porque uno de los amigos tiene la capacidad de determinar cuándo come el otro, cuándo duerme, cuándo sale, incluso cuándo muere, ¿no? Mientras que el otro amigo no tiene ese poder en absoluto. O sea, que más que una relación de amistad es un poco una relación de dominación. Y además los perros en concreto se comunican muchísimo más, por ejemplo, por el olor que por otro tipo de gestualidad y demás. Claro, una cosa que nosotros no entendemos. Totalmente, o sea, yo creo que al final es un poco parecido a los intentos de enseñar lenguaje de signos al chimpancé, ¿no? Estamos intentando que el perro se acomode totalmente a nuestra forma de comunicación en vez de intentar encontrar un punto medio y tratar de entender su comunicación natural. Claro, porque por otro lado, los animales tienen sistema nervioso, o sea que sí que sufren, padecen, sienten. Sí, De claro. alguna manera expresan emociones que no son las que nosotros tenemos en la conciencia, pero que son. Sí. ¿Cómo las expresan? ¿Cómo se las expresan a otros pares? Claro, o sea, dentro de cada especie siempre hay como formas de comunicación que están ya de alguna manera Codificadas, ¿no? Codificadas, sí, ¿no? Y entonces los perros pues se saben entender muy bien entre sí, lo cual es algo que también depende un poco del desarrollo. O sea, si tú a un perro no le dejas socializar con otros perros, no se va a entender con otros perros, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces, que llevas a esos perros que no se han socializado bien y se pelean con otros perros y tal, porque no entienden ese lenguaje, porque no han sido expuestos a él. ¿Sabemos entonces cómo aprenden los perros o otros animales a hablar? A ver, Entre ellos, quiero decir. Claro, este tipo de habilidades, o sea, aunque tengan un componente innato, siempre tienen una influencia del desarrollo. O sea, el animal tiene que verse en un hábitat natural. Esto, por ejemplo, se ve en el caso de Nim, que desde muy pequeñito, Nim Chimpsky, le separaron de otros chimpancés y después, más adelante, cuando ya se acabó el proyecto aquel y lo tuvieron que llevar a otro centro, no podía estar con otros chimpancés porque no le habían socializado y no sabía entenderse con chimpancés. A ver, menudo lío que le montaron al pobre Nim, ¿eh? Le dejaron todo loco. Es un bajón, el Oye, loco, te lo y- recomiendo, pero es un bajón. Sí, sí, no quiero verlo. Y no podemos estudiar todo esto desde fuera. Tanta IA para todo
y tenemos que andar traumatizando a monos y a perros? Pues imagina que te dijera que están construyendo un traductor automático para cachalotes. Wow. Un Google Translate para el mar. Suena ida de olla, pero ya está en marcha. Actualmente estoy realizando un artículo que habla sobre cómo la inteligencia artificial se está introduciendo en el campo de la comunicación animal. En concreto, me centro en un proyecto que intenta traducir los sonidos de los cachalotes aplicando modelos algorítmicos para encontrar patrones y posibles significados en las vocalizaciones. Ellos dicen básicamente que tratan de hacer un Google Translator para cachalotes. ¿Y quién es este cachaloiter? Pues este... ¿O cachalator? Cachalover. No, cachalator. Ah, cachalator. Cachalator. Pues es Miguel Borrajo, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y en el grupo METIS de la UNED, otro doctorando de Susana. Madre mía, qué bien rodeada estás de animales. Su trabajo no consiste en entrenar a las máquinas para entender animales, sino en poner el foco en lo que damos por hecho cuando intentamos hacerlo. Porque parece ser que no se puede traducir directamente lo que dicen los cachalotes. No hay evidencia en este sentido. Claro, porque ¿cómo habla un cachalote? Mira, escucha. Así como una palanquita. Es una palanquita y froti. froti. Están ahí rozando los unos con los otros. Bueno, a mí me suena un poco a mini pyme, a cacharrada, también te digo. Pero Como es con falta de energía. pues ellos de ahí sacan un montón de información. Hombre, ya te digo. Pues mira, los cachalotes emiten codas, patrones de clics que no son palabras, pero se repiten en contextos sociales y parecen construir vínculos. Su comunicación no sigue una lógica humana. No transmite mensajes, sino que orienta, afecta, toca. Incluso perciben el mundo con su cuerpo a través del sonido. Y quizás puede ser que también a otro ritmo, porque su escala temporal, por el tamaño que tienen y su metabolismo tan grande, podría hacer que esos clics que tanto nos desconciertan a nosotros, para ellos, sean el pulso de una forma distinta de estar en el mundo. El ese que estamos oyendo también lo hacen ellos. También. Me plantea ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, si estamos realmente entendiendo mejor a estas especies o si estamos afinando modelos que ya teníamos previos sobre cómo funciona la comunicación y aplicándolos sobre ellos. Además, hay una pregunta más importante, quizás, que es si esta es la mejor forma de cuidar a estas especies, de relacionarnos con ellas, ¿no? ¿Y si escuchar no fuera traducir? ¿Y si no se tratara de entender? ¿Y sí de sostener esa diferencia? A partir de ahí propongo formas alternativas de escucha, menos centradas en extraer el sentido y más en tratar de sostener todo ese tipo de complejidad. Porque la idea es que a veces escuchar no es traducir, sino exponerse al otro sin necesidad de dominarlo o encajarlo en cierto esquema. Tal vez una de ellas sea esta. ¿Qué mundo estamos construyendo cuando hablamos por otros sin haberlos escuchado del todo? Bueno, pues responde tú, Susana, que eres la directora de tesis. Claro. A ver, yo creo que estamos construyendo un mundo muy antropocéntrico, ¿no? Al final, como lo que estamos viendo en todos estos proyectos científicos es siempre como tratar de traer al animal al esquema humano. Y en el caso de estos proyectos, de traducir a los cachalotes con IA, hay que empezar por señalar que es que sabemos súper poco acerca de los cachalotes. O sea, para empezar, no sabemos la función de estos sonidos, no sabemos si es comunicación, si es interacción táctil a distancia, no sabemos si simplemente están haciendo sonidos porque les divierte o si es para atraer a las hembras, no sabemos qué es. Y luego sabemos muy poco acerca de su vida, porque estos son animales que son súper difíciles de estudiar, no podemos tenerlos en cautividad y estudiarlos en la naturaleza es muy, muy complicado, ¿no? Porque están a kilómetros de profundidad, viajan distancias enormes, entonces hay mucho que no sabemos. A mí hay una historia que me gusta aquí, que es que hace muy muy poco se documentó por primera vez el sexo de las ballenas jorobadas, que nunca se había visto, y lo que se vio fue a 2 machos copulando, que era algo que nadie esperaba, ¿no? Esto a Vox no le ha gustado nada, ¿eh? No. Oye, y es que me estoy preguntando, claro, ¿cómo podéis intentar siquiera traducir? O sea, ¿cómo sabe un científico o científica que ese sonido que acaba de emitir un animal está intentando decirle a otro de su especie una cosa? Es que no sé, bueno, a lo mejor porque el comportamiento que viene a continuación, si se repite, nos da lugar a una pauta y decimos, pues mira, cuando hace este ladrido, el perro está intentando conseguir comida, pero Sí. no sé cómo hacerlo. O sea, eso es un poco lo que acabas de describir, es un poco la manera en la que se ha procedido tradicionalmente, ¿no? Se han buscado aquellas vocalizaciones que generan de forma fiable un comportamiento determinado en el otro. Pero al final,
¿eso a qué ha llevado? Pues a que lo que se encuentren sobre todo son llamadas de alarma, porque tú piensas, o sea, de todas las cosas que nos decimos, claro, ¿cuáles fiablemente generan un comportamiento? Pues cosas tipo fuego, exacto, fuego, ¿no? Pero las demás, yo no sé cómo vais a reaccionar ante las cosas que yo digo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no sea comunicativo, pero en este tipo de esquemas todo eso que no genera un comportamiento fiable es descartado como mero ruido. ¿Pero qué hacéis como para trabajar? ¿Qué haces tú cuando observas una zarigüeya? ¿Qué le buscas? No, claro, o sea, yo soy filósofa, entonces yo no trabajo directamente observando bueno, ¿qué hacen los a científicos? Los animales, ¿no? En el caso de la IA, yo la verdad no sé los detalles porque se me escapan totalmente, pero lo que están haciendo es como coger ingentísimas cantidades de sonidos, ¿no? Y meterlos en estos modelos de machine learning y, no sé, con la esperanza de que eso de un resultado. Resulte en una traducción. Se me escapan los detalles. Claro, todo esto es muy perverso porque antes estaba hablando de los cachalotes y es que Beatriz de Vera, que antes hacía los programas aquí, me estaba contando ayer que están muriendo por decenas en las Canarias, rajados por barcos, atropellados, o sea, están al borde de la extinción en esa zona. Y claro, al final el deseo de comunicarnos con ellos, comunicarnos con otras especies, ¿es una forma de empatía o de control? Porque si pudiéramos hablar con esos cachalotes, ¿qué le diríamos? Apartados de aquí que tienen que pasar los barcos. O sea, tú lo que estás viendo en estas investigaciones, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo se vende como una manera de tratar de cuidar de estas especies, ¿no? Como si lográsemos traducirlos, pues las podríamos cuidar mejor. Pero efectivamente el ser humano pues es como es y al final aquí pues hay un doble problema, ¿no? Por un lado, que nosotros estamos escuchándoles sin que ellas sepan que están siendo escuchadas. Claro. Entonces hay por un lado un tema de privacidad, porque al final cuando los demás obtienen información acerca de ti, eso te hace siempre más vulnerable, ¿no? A lo mejor los cachalotes están diciendo, vamos a ir a tal sitio, y nosotros ya tenemos esa información que ellas no saben que nosotros tenemos. Y luego, por otra parte, si nosotros fuéramos capaces de comunicarnos con ellos, pues claro, ahí surge la posibilidad de manipularles, de mentirles, etcétera, ¿no? O sea, al final todo esto genera más vulnerabilidad. Pero también puede generar más empatía y más conocimiento. Sí, o sea, están desde luego las dos posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de los botones, de los perros que se comunican con botones, hubo una mujer que me contactó hace ya unos meses porque su perro puede comunicarse con botones y a ella le había ocurrido que su hijo, con el que su perro estaba muy unido, pues se había muerto de forma repentina y su perro pues no paraba de preguntarle por su hijo y entonces claro, ella me contactó a mí un poco intentando encontrar como algún consejo, alguna guía de qué hacer en este caso, ¿no? Porque a ella le daba como mucho miedo explicarle al perro lo que había ocurrido por si el perro pues desarrollaba algún tipo de angustia existencial, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, claro, yo aquí no soy tampoco psicóloga de perros, pero lo que sí que te puedo decir es que tú puedes explicarle lo que le ha ocurrido a tu hijo sin tener que explicarle las implicaciones para la vida del propio perro, ¿no? Porque al final yo entiendo el concepto de la muerte como un espectro, como algo que tiene distintos niveles de complejidad. Entonces ella se lo explicó al perro, le explicó que su hijo no iba a volver, se lo explicó con el concepto de all done, que es como el concepto de cuando ya no queda comida, y el perro lo entendió y dejó de preguntar que cuándo volvería su hijo y tal. Wow. Y también me contó que su perro una vez le comunicó que tenía un dolor en un diente que no le había encontrado el veterinario, tal, o sea, tiene un potencial... Madre mía, el perro. Sí. Tiene un potencial de mejorar el bienestar de los animales, desde luego, ¿no? El poder entenderles mejor y poder comunicarles ciertas cosas. Bueno, la inteligencia de los perros ha sido demostrada en muchísimos casos y este es uno de ellos. Susana Monzón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y transmitiré nuestro agradecimiento a Miguel Borrajo y a Ignacio Sánchez Moreno por ayudarnos a pensar en la ética del lenguaje de los animales. Vamos a seguir hablando de ellos, o mejor, escuchándolos. Sí, porque ahora ya no tratamos de hablar con los animales, sino de cómo se comunican entre ellos. Para eso me fui a la Sierra de Guadarrama a charlar con Gonzalo Rodríguez, autor de Cómo se comunican los animales, de la colección ¿Qué sabemos de Catarata? En su libro, Gonzalo explora desde el olor de las lagartijas hasta los cantos polisémicos de los pájaros. Comunicación animal es la interacción que puede haber entre dos animales que pueden ser de la misma especie o no, en la que alguno de los dos pues se ve beneficiado o se ve perjudicado por el hecho de haberse comunicado. Normalmente
tiene que ver con un beneficio que se obtiene el hecho de emitir un mensaje, una señal, y que el otro responda. Porque normalmente emitir y recibir tiene algunos costes asociados o unos riesgos vinculados con el hecho de emitir, como que por ejemplo pues te pille un depredador, o que estés gastando energía en transmitir un mensaje que luego resulta que no llega. Gonzalo es biólogo y se ha pasado años observando, oliendo y escuchando cómo se relacionan los animales entre ellos. Quedé con él a poco más de 1 hora de Madrid y a 1.400 metros de altitud, en la estación biológica del Ventorrillo. Tú lo que pasa es que querías darte un paseo. Exacto, pero sin duda. ¿Para qué te crees que vengo? Claro. A pasearme. La estación fue creada en 1911 en un enclave privilegiado, rodeado de bosques mixtos y cerrado al público. Hoy pertenece al Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, y allí se investiga desde la comunicación acústica de los vertebrados hasta la salud de los suelos de alta montaña. En plena primavera, entre trinos, croares y feromonas, abrimos los oídos, porque muchas veces pensamos que comunicar es intercambiar mensajes complejos, pero en la naturaleza a veces basta con una postura o un olor. Gonzalo hizo su tesis sobre cómo eligen pareja las lagartijas. Anda. Ojo, no tenéis ni idea. Bueno, algo sabemos por los humanos. En concreto, él estudió si el olor que tienen los machos influye en la elección de las hembras y si los que huelen mejor tienen más crías. ¿Y eso es comunicación? Todo es comunicación, Todo. Violeta. Claro. También lo es la visión y los colores. O el lenguaje, como estamos haciendo nosotras ahora mismo. Pero para Gonzalo, el olor es el primer elemento comunicativo que hubo en la historia evolutiva. Claro, la comunicación tiene mucho que ver con el hecho de percibir estímulos, y de hecho normalmente la comunicación en el ser humano se explica como que alguien emite un mensaje, otro lo recibe y entonces hay una respuesta, o el estímulo se recibe, pero yo lo que creo es que para que pueda haber comunicación lo primero que tiene que haber es percepción, es la capacidad de percibir ese estímulo, porque yo te puedo estar mandando un mensaje, pero si tú no me puedes escuchar, pues entonces malamente puede existir esa comunicación, ¿no? Vale, pero ¿qué tipo de señales encontramos en la naturaleza de que se están percibiendo esos estímulos? Se suelen categorizar según el medio en el que se producen. Pueden ser visuales, químicas, olfativas, acústicas. Otra cosa es que los animales quizá tengan maneras de comunicarse que nosotros no poseemos. Y entonces ahí ya nos tendríamos que ir no a una clasificación de la comunicación en función del medio, sino en función de la estructura que tiene el lenguaje o el sistema comunicativo, mejor dicho, que estamos empleando. Claro, ¿y qué determina que una especie use un canal u otro? Eso quise saber, si era cuestión de entorno, de evolución o de necesidad. La primera lagartija que levantó la pata seguramente no tuviese ninguna intención a la hora de comunicar al depredador nada, pero hubo una ventaja para aquella que lo hizo con respecto a una que no lo hizo. Es el mecanismo básico de mantenimiento y del origen de las señales comunicativas. A ver, la lagartija que levantó el brazo ante el depredador es como, quieto ahí, ¿ande vas? Eso es. No me comas. Qué bien lo has pillado. Es Hombre. que eres mitad lagartija, mitad humano. Mitad humano. Espérate que te voy a contar, luego me quito la careta. El caso es que, efectivamente, como cuenta Javier, hay lagartijas que cuando se les acerca un depredador levantan la patita como diciendo, ojo, que yo soy rápida que flipas y si vienes a por mí vas a gastar más energía en perseguirme que lo que te aporto si me comes. Claro. O sea, el pepino de la naturaleza, que gasta más en Date la digerir lo vuelta que y te vuélvete por por donde has El venido. pepino de la naturaleza, pero al contrario, te hace gastar Eso mucho. Y corre como un pepino. O puede que no. La realidad es que puede que no, porque el caso es que muchas de estas señales pudieron surgir fruto de la casualidad y se han mantenido gracias a la evolución. A ver, pero aquí lo que queremos escuchar son ejemplos, animales diciéndose cosas. Una señal bastante curiosa tiene lugar entre algunas ranas intentando que el frenesí que sucede en las charcas en primavera no se les vaya de las manos. Que a veces pues un macho se sube encima de otro macho. Y entonces tienen un canto que es suelta. Es decir, te has equivocado. También. Te has liado. Te has liado. Aquí no era. Perdón, pero no. El caso es que también hay osos que se restriegan contra los árboles, dejando su olor, marcas de garras a diferentes alturas, lo cual podría indicar su tamaño a otros osos. Anda. Pero también hay pájaros que se dicen cosas muy concretas. Escucha. Eso que habéis oído es un carbonero japonés, Parus minor, gritando que ha visto una serpiente. Es decir, que el depredador es terrestre. Pero aquí avisa a sus compañeros de que estén alerta y aquí de que se agrupen.
porque ha visto otro depredador, pero esta vez volador. Vale. Y así los demás compis de Carbonero se juntan y comienzan a mover las alas de modo amenazante, trabajando en grupo. ¿Esto te lo has inventado? No, te lo juro. Esto es así. Te juro que no me lo he inventado. Ah, vale. Sí que es así, de verdad. Ahí el Carbonero, como... Para mí sonaba todo igual, ¿eh? Pero yo siendo Carbonero ellos Claro, ellos interpretan, claro, ellos efectivamente. interpretan. Oye, pájaros, ranas, lagartijas, osos, ¿no hay más? Sí, igual que a Broncano, Gonzalo cree que hay un animal que es lo más de lo más. La berrea. Ciervos que tenemos, por ejemplo, en la zona de Córdoba, berrean, hacen movimientos con la cabeza así para mostrar las cuernas. También tienen comunicación química y que una mancha que tienen en el vientre, que es marrón más oscuro, pues tiene unos compuestos que indican a las hembras y a los otros machos la salud que tienen. Lo que hacen es que sacan el pene y lo agitan de una manera rítmica contra el vientre, echando orina, y también expulsando pues probablemente otros compuestos que también podrían llevar más lejos, ¿no? ese mensaje químico. Esto es alucinante porque estamos viendo 3 señales actuar a la vez. La visual, la acústica y la química. Y vamos a obviar que se ha dicho la palabra pene. No lo vamos a obviar. La niña en el aula. Y agitar el pene contra el vientre Claro. echando algo de orina. ¿Vamos a obviar eso? No lo vamos a obviar. Porque en todo este baile de señales, ¿por qué tantas veces lo llaman comunicación cuando quieren decir ¿tenemos sexo? De hecho, es que así se llama el último capítulo del libro de Gonzalo. Escucha lo que me contó sobre esto. El gran grueso de la comunicación animal está relacionado con el sexo. Y normalmente esa reproducción tiene 2 patas. La parte de la competencia entre los machos, o la competencia intrasexual, no tiene por qué ser siempre entre machos, y luego la competencia intersexual, que es decir, cómo compiten entre machos y hembras. Yo creo que es una cuestión estadística, que lo que pasa es que al final quienes seleccionan, o la selección natural actúa sobre las hembras porque las oportunidades reproductivas que tienen ellas son limitadas. Entonces, el hecho de que una hembra se reproduzca con un macho y no con otro, hace que los rasgos de ese macho sean los que sean favorecidos en la siguiente generación. Sí, esto es lo que estáis imaginando. No sabéis qué animal es, podría ser un humano. Espera. Por favor, qué tierno. Es como, podría ser un patito de goma follando con otro también, pero no son tortugas. Son tortugas gimiendo. Sí. Míralas. ¿Cómo disfrutan? Se parecen a algunos humanos. Hombre, es bastante tierno. Es Hombre, muy tierno, yo he muy oído a bonito. gente pasarla mejor también, te digo. Cuidado, cuidado, que se viene animando, Bueno, nunca pensé que diría esto en este programa, pero está pasando. Estamos escuchando con tranquilidad, incluso con regocijo, a tortugas apareándose. ¿Te parecía que faltaba sexo después de tanta comunicación? Preséntanos al siguiente invitado. A ver, yo no me acerqué al periodismo por las largas horas escribiendo guiones. Sí, No. Lo que me gusta es hablar De sexo. Y sobre todo con Ricardo Moure, que es biólogo, divulgador y autor de Sexo Salvaje, editado por La Esfera de los Libros. Y si hay ligoteo animal, él nos lo puede contar. Otro muy buen título, claro. Joder. Sexo salvaje, ¿Lo habéis pillado? Kelu, búscate una música un poco de sexo salvaje, por favor. Me ha faltado un saxo aquí, como cayendo en las obviedades y los tópicos. Sexo salvaje es como el fondo de los programas de la madrugada, ¿estás tú pensando? Ricardo Moure, crudos días. Hola, muy buenas. Bueno, por mucho que nos guste pensar en cantos, colores y danzas como algo poético, muchas veces lo que están diciendo es básicamente: mírame, estoy buenísimo. Bueno, Como este pavo Como real. este pavo real. es que el pavo real es el ejemplo típico de algo que de lo que ha empezado a hablar Gonzalo, que es la selección sexual, el cómo la evolución no solamente lleva a adaptaciones para encontrar mejor alimento, ser el más fuerte, pegarte mejor, es como esta visión muy de la evolución de el más fuerte sobrevive. No, también el más sexy deja descendencia porque folla más, y el pavo real es un ejemplo claro llevado al extremo porque es un animal que, fijaos, esa cola enorme que tiene también le hace más vulnerable a los depredadores, Claro. viviendo en zonas donde hay tigres y siendo un bicho un poquito tontico y que vuela regulinchi. Pero es tan guapo. Es tan guapo que liga. Claro. Que cómo no lo vamos a cuidar. En tu libro cuentas historias sexuales de lo más salvajes, pero ¿hasta qué punto son también historias de comunicación?
¿Qué se están diciendo y cómo cuando los animales se seducen o se rechazan? Buah, es que es una variedad tremenda. Entonces, fijaos, yo había pensado en un ejemplo que me alucina de comunicación relacionada con el sexo, pero de una forma incluso cruel, ¿vale? Y es una cosa que se llama el efecto Bruce. Y es cuando una ratona está embarazada, si llega a su zona otro macho que no es el padre de las criaturitas y lo huele su orina, huele su cuerpo, nota que está ahí presente, la hembra aborta espontáneamente y su cuerpo reabsorbe a las crías que está gestando. Wow. ¿Por qué? Porque en los ratones existe el infanticidio. Cuando un macho encuentra a una hembra con crías, mata a las crías para que ésta entre en celo y reproducirse con ella. ¿Qué pasa? Pues que al final la evolución ha llevado a que la hembra pues se ahorre todo ese proceso de tener que terminar la gestación, dar a luz, empezar la lactancia y gastar un porrón de energía para que venga para que se lo coma. Entonces antes de eso dice, pues aborta, absorbo a las crías, recupero esa energía, ojito, y vuelvo a estar preparada para reproducirme. Bueno, igual que la mantis religiosa necesita, de hecho, para criar luego a sus crías, matar en algunas ocasiones al bueno, macho, la mayoría de las veces el macho es apañado y se escapa, ¿eh? Sí, de hecho, a veces. Sí, o las arañas. En las arañas esto pasa mucho y de hecho hay arañas que dejan los órganos sexuales en la hembra para que continúen metiendo ahí el esperma y ellos salir por patas, literalmente. Precisamente para evitar que se los carguen. Y oye, cuéntanos más historias de estas. ¿Existen, por ejemplo, códigos de ligoteo? Códigos de ligoteo, sí, a ver, como estaban explicando, ¿no? Los hay visuales, los hay auditivos, los hay de todo tipo. Incluso, a mí me gusta mucho que existen códigos de ligoteo y formas raras de reproducirse, incluso saliendo del mundo animal, yéndonos al mundo vegetal. Ajá. Al final, muchas veces tenemos un poco una ceguera, ¿no? Del mundo vegetal y hay cuestiones comunicativas, por ejemplo, en las flores. Las flores al final son un órgano sexual que tiene señales visuales y señales olfativas para atraer a polinizadores que se restrieguen ahí y se vayan a otra flor. De hecho, en las flores hay patrones de color, patrones visuales que nosotros no vemos y que sí que ven los polinizadores, porque muchos polinizadores pueden ver también las radiaciones ultravioleta, y muchas flores, si tú las ves en el ultravioleta, tienen marcas visuales que las hacen más bonitas o que incluso están señalando dónde está el néctar y por tanto dónde tiene que ir exactamente ese polinizador. Aquí. Aquí. Y ya no habríamos ahorrado muchos problemas. Y luego, tú, en el mundo animal, ¿cuál destacarías como idioma sexual más sorprendente? Como idioma sexual más sorprendente. Para comunicar, oye, estoy disponible, vale. Deseo. A mí me gusta mucho la micronecta, que es una chinche de agua que canta con el pene. Oh. Y que de hecho es el insecto que es capaz de cantar a mayor volumen. Llega aproximadamente a los 90 decibelios, que eso es como un tren de mercancías. Lo que pasa es que como está debajo del agua, no lo oímos, pero hay un coro de cipotes ahí debajo del agua alucinante. Es que son pequeños, ¿no? Son muy pequeños, son chinches de agua, son chiquitísimos. Las chinches son flipantes en el... Ay, mirad, ahí se escuchan bichillos. Las chinches... ¿Estos quiénes son? Estos no son micronéctar. No lo sé lo que habrán buscado. Bueno, de YouTube. Cualquier cosa, son penes cantando a coro. En las chinches de cama, en este caso, hay una cuestión que me alucina, que es que a las chinches de los machos les da igual que lo que haya al lado sea un macho o una hembra, ¿vale? Van a pelo y a pluma. Sí. Lo que les atrae es que ese otro chinche acabe de chupar sangre, acabe de beber sangre y esté llenito. Oh. Entonces, va el macho de chinche, se pone ahí berraco, se agarra al otro chinche y hace una cosa que se llama inseminación traumática, que es que le clava su pene, que tiene forma de sable, en el abdomen. No suena bien. En el caso de la hembra, el abdomen está preparado ya para que eso funcione bien, pero en el caso del macho no, es como una puñalada que le inyecta esperma. ¿Qué pasa? Que el macho que ha recibido ese esperma, cuando luego se reproduzca con una hembra, muchas veces el esperma que introduce en la hembra no es el suyo, es el del macho anterior. Anda, qué bestia. Bueno, esto nos hace pensar en el consentimiento, que los animales supongo que es un tema complicado. ¿Qué nos dicen estas dinámicas sobre el poder y la negociación en la comunicación sexual? Vale, sí, esto siempre lo aclaro de decir que el tema del consentimiento es un concepto humano, no lo podemos aplicar a los animales. Igual que los animales no asesinan, los animales matan, porque el asesinato es un concepto humano relacionado también que tiene implicaciones sociales, culturales y legales. Pero dejando esto, sí que hay animales que digamos que no son muy educados, principalmente los machos. Y por ejemplo, un ejemplo que es muy guay, lo ha empezado a contar Gonzalo, el de las ranas, que muchas veces
se lanzan sobre la primera rana que pillan, ¿no? Sin preguntar. Entonces, en las ranas bermejas, cuando la hembra llega a una charca, se le lanzan encima un montón de machos formando una especie de melee en la que todos quieren aparearse con esta hembra. Entonces, la hembra lo primero que hace es hacer estas vocalizaciones que ha contado Gonzalo, que básicamente dicen, es que soy un tío, déjame, hace vocalizaciones de macho. ¿Qué pasa? Con la voz de Nacho. Sí, hola, déjame. ¿Qué pasa? Que como eso no suele funcionar, la hembra de rana bermeja lo que hace es hacerse la muerta e incluso finge el rigor mortis, estira la pata, literalmente. Ah, como la zarigüeya de Schrödinger. Sí. Pero el caso quizás más extremo de temas de consentimiento es el de los patos, ¿vale? Los patos, en muchas especies, los machos son muy, muy insistentes, no aceptan un no. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso crea una cosa que se llama conflicto sexual. Y es que cada uno de los sexos quiere una cosa. El macho quiere reproducirse con todas las hembras que pueda y la hembra lo que quiere es que solo tener descendencia del macho que considere apto. Claro. Entonces esto ha hecho que las hembras desarrollen una vagina muy compleja, que es como que tiene doble fondos, giros, curvas. Es un poco el chichi como una prueba del Grand Prix, ¿vale? Claro. Entonces eso ha llevado a que los machos desarrollen un pene que tiene forma como de taladro, como de sacacorchos y que sale muy rápido. Pero eso ha llevado a que las hembras evolucionen para tener la vagina también en espiral, pero hacia el lado contrario. Entonces es una especie de carrera armamentística entre patos en la que ahora mismo están empatados, podríamos decir. Muy bien traído. Wow. Oye, y una cosa, ¿hay culturas animales en las que sea la hembra la dominante? Bueno, un claro caso de matriarcado que me encanta son los bonobos, que son estos chimpancés pigmeos, también conocidos como chimpancés de Pornotube, ¿no? Pues sí. son muy guarretes, resuelven todos sus conflictos con el suelo, con el sexo, previenen los conflictos además, y son todos bisexuales. Pero lo que no suele saber la gente sobre los bonobos es que las relaciones más habituales entre bonobos y más importantes son entre hembras. Y son las más importantes porque son las únicas en las que se libera oxitocina, que es esa hormona del apego que crea vínculos potentes también entre los seres humanos, ¿no? Entonces, esta oxitocina lo que hace es que las hembras tengan unas relaciones afectivas muy potentes y hay una especie de red afectiva lésbica en la manada. Y entonces, gracias a esto, son ellas las que mandan. Es un matriarcado basado en el lesbianismo. Y es más, también cuando los machos están muy agitados, muy tontorrones, ellas tienen relaciones sexuales lésbicas y con los gemidos que tienen, los machos se calman. Les tienen un poco en una especie de hipnosis lésbica. Y es muy guay. De hecho, hablando de lesbianas, hay una comunidad animal que es que prácticamente no necesita a los machos. Sí, las lagartijas de cola de látigo. Son un grupo de lagartijas en las que existen especies formadas únicamente por hembras y que lo que hacen es reproducirse por partenogénesis, que es un tipo de reproducción que literalmente significa parto virginal, que hay en muchas especies, y en las que pues sus óvulos se desarrollan como embriones sin necesidad de macho. ¿Qué pasa? Que el estímulo que necesitan para realizar esta partenogénesis es tener sexo lésbico con otra lagartija, con lo cual estamos hablando también de comunicación, ¿no? Como una comunicación mediante el sexo produce un cambio hormonal que lleva a la reproducción sin machos. Por cierto, a propósito de todo esto, recomiendo un libro que ya se ha traducido al español que se llama Hembras, de Lucy Cook, y hay un podcast además de ella en inglés para los que habléis el idioma, que es fabuloso y habla mucho de estas relaciones matriarcales y lésbicas que rompen un poco con la idea de que en el mundo animal se reproduce el patriarcado. Sí. De hecho, esto es una cosa que en el libro cuento mucho. Yo no quería hacer un libro solo de animalitos y ya está. Tiene una parte reivindicativa y hay una parte que se habla mucho de cómo el sesgo heteropatriarcal ha permeado en el estudio de la naturaleza. Claro. Muchísimo. Nos ha dado a entender que el mundo está lleno de animales en los que mandan los machos, las hembras no pintan nada y eso es mentira. Por ejemplo, a mí un ejemplo que me encanta para romper un poco el heteropatriarcado es que un animal que se ha usado como símbolo de la masculinidad tóxica son los leones. Claro. Estaban en las heráldicas medievales. Los leones son unos pedazos de gays que cuando son jóvenes se pasan el día dándose por el culo. ¿Ah, sí? Forman grupetes de leones jóvenes, de 2, de 3, de 4, en los que se dan muchísimo cariño y además tienen sexo homosexual. Qué bien. Y es muy bonito y es un poco para que aprendan un poco los fifes y dejen de usar a los leones. O que dejen de usarlos de ejemplo o que se comporten más como leones. Oye, ¿y otras cosas que te hayan alucinado del comportamiento sexual salvaje? Que me hayan alucinado. Es que hay muchísimas. A mí también...
Que rompan nuestros esquemas un poco también, que nos saquen de lo preconcebido. Sí, pues que rompan nuestros esquemas. Por ejemplo, unos animalitos también que se han usado como símbolo muy de vida tradicional son las aves, los pájaros. Esta cuestión de los pájaros, pues que se ponen en parejitas, monógamas, cuidan de sus nidos, Tortolitos. de sus polluelos. Los tortolitos, exacto. Eso es. Cuando en el 90% de las especies de aves se han detectado habitualmente cópulas fuera de la pareja, lo que vienen siendo los cuernos de toda la vida. En muchas aves, hasta el 70% de los polluelos de un nido no son del padre que está cuidando a las aves. Claro, es que una cosa es ser monógamo y otra es ser fiel. Claro, Es lo exacto. mismo. O sea, se consideran, el término biológico es socialmente monógamas, es decir, su vida familiar, su reproducción se basa en la monogamia, pero luego realmente no lo son. Pero es que, por ejemplo, en las alondras se ha visto que esto beneficia a la especie, porque en las zonas donde se ponen mucho los cuernos, las alondras, sobreviven más polluelos, porque al final los machos están llevando comida a muchos más nidos que el suyo, por si acaso hay un polluelo suyo allí. Entonces al final eso beneficia a la comunidad. Básicamente están intentando que sobreviva la especie y la comunidad en concreto. Sí. Y a ver, comunicarse es importantísimo, ya vamos hablando de ello todo el programa, pero hay ejemplos en la naturaleza que nos dejan ver que en realidad da un poco todo igual, ¿verdad, Ricardo? ¿Cómo queda todo igual? Va ¿Pero todo que estás igual, tirando por va tierra todo este igual, programa? Todo igual, así soy. Que Hippie, deja de fumar lo que fumas. Un poquito ir a pelo y a pluma en la naturaleza, ¿no? Claro, Sí. Todo vale. Bueno, es que hay especies que, claro, ni siquiera tienen la capacidad de distinguir al sexo opuesto. Por ejemplo, los equinodermos, los erizos de mar, las estrellas de mar, pues muchas veces se juntan ahí dos para reproducirse, pero son dos machos, son dos hembras, porque no saben distinguirlo. Claro. No saben. ¿Tú qué eres? Imagínate Pues ser yo soy como esponja. tú. Es que tú eres una esponja. Bueno, ¿sabes? pues ya Tus está. cosas y- Pues esponjas. Muy bien. Pues lanzas una esponja, lanzas sus chorrazos de esperma y a ver dónde llega. A lo que dé. ¡Ay, va, qué chorrazo! Claro, de hecho, el mar está lleno de esperma, porque todas estas ¿Ah, sí? especies que viven pegadas a la roca tienen que lanzar una cantidad muy, muy, muy bestia de células sexuales al mar para asegurarse De que que algo algo llega. toma Claro. comunicación. Esto es como el polen, el aire está lleno de polen por las especies que se reproducen Claro. lanzando polen al aire. Tienen que lanzar mucho para que algo llegue. Pues con el mar es lo mismo, solo que ahí son espermatozoides ahí tiqui, tiqui, coleteando. Me ha gustado muchísimo todo esto. De hecho, me ha recordado muchas cosas al animal humano. Al animal humano, sí. Sí. Bueno, Ricardo Moure, gracias por esta historia sobre sexo lésbico, espadazos, chorrazos de esperma y orgías del reino animal. Sexo salvaje, su libro publicado por La Editorial. Esfera de los Libros. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Y ahora que nos vamos a ir al espacio a ver cómo lo hacen allí. A ver, después de hablar de sexo animal, porque a ver qué sería de un programa de ciencias sin genitales de insecto, vamos a cambiar de tema, Javier. ¿Y cómo se cambia de tema después de todo esto? Pues con algo que conoces tú muy bien, con autopromo. Toma. Manda. Porque seguro que sabéis que Javier ha escrito poemarios, una novela, Pero un esto que cómic. viene. ¿Esto qué viene? Pero lo mismo no suena aún que yo he narrado un podcast sobre la investigación que llevaron a cabo dos periodistas sobre una empresa suiza de preservación de cordones umbilicales que quebró y dejó colgadas a un montón de familias. No habíamos oído hablar No de lo esto sabíamos. y ya era hora de que lo contaras. Ya era hora. Se llama Madre Célula. Es un podcast en plan true crime con bebés, ciencia, esperanza y capitalismo despiadado, como si Black Mirror y un periódico suizo hubieran tenido un hijo. Por favor, pínchanos algo que además sabemos que lo estás deseando. Sí. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías para proteger a tu familia? ¿Hasta dónde llegarías para evitar su sufrimiento? Si hubiera una manera de proteger a tu descendencia desde el momento en el que nacen, ¿lo harías? El podcast Qué bien narras. Ay, muchas gracias. Menos mal que te lo parece, pues si no... Si no, imagínate. Si no, imagínate qué lío. Hay que hacerlo de nuevo. El podcast narra la quiebra de CryoSafe a través de las historias humanas que viven dentro y fuera de los tanques refrigeradores que custodian los cordones a menos 70 grados. Wow.
Antoine Harari y Valeria Matsuki se interesaron por esta empresa gracias a las quejas de los empleados por retrasos e impagos. Y como Al Capone, un pufo en Hacienda, destapó algo mucho más gordo. Claro, ¿y qué tipo de historia hay ahí? ¿Quién guarda el cordón umbilical de su hijo o hija? Yo tenía una opinión bastante clara sobre el almacenamiento de células madre antes de leer el guión. De hecho, tardé en confirmar que quería participar hasta que lo leí entero. Esto era algo que a mí me sonaba más a negocio basado en el miedo que en una forma real de prevención de algo, porque sobre todo, en lugar de apostar por una sanidad pública y colectiva, refuerza una lógica en la que la salud se convierte en mercancía. De hecho, en España existen bancos públicos, tú puedes donar tu cordón y gracias a esa investigación pública puede convertirse en una terapia accesible. Pero aún así, descubrí casos muy concretos, excepcionales, en los que comprendo que el almacenamiento privado pueda plantearse como una opción. Desde hace 8 años padezco un cáncer. Y los médicos le dieron una posibilidad a tener en cuenta. La única manera que ellos observan para poder curar una enfermedad o al menos evitar que vaya a más es trabajar con células madre. O el caso de Isabela, la hija de Tatiana y Radko. No se pueden hacer pruebas para todo. Por ejemplo, no hay pruebas para el autismo. No hay pruebas para la predisposición a otras enfermedades neurológicas. Y tener células madre es una especie de póliza de seguro para las familias. Su hija Isabela creció rápidamente. Empezó a caminar, luego a correr, y con frecuencia corría a la puerta para saludar a su padre cuando volvía del trabajo. Poco después de 1 año de nacer, sus padres notaron que algo no iba bien. Tatiana, Bueno, que nos estás dejando con ganas de de más. más. Pues habrá ¿Y esto dónde se puede escuchar? Pinchárselo. Pues en cualquier sitio donde escuche normalmente Carne Cruda, yo creo que también está Madre Célula. Madre Célula. Bueno, enhorabuena, Esther, por ese pedazo de podcast que creo que es tu estreno como narradora. Sí, eso es. Mi estreno y mamá quiero ser artista. O sea, me ha encantado. ¿Te ha gustado? ¿Quieres hacer más? Sí. ¿Quieres que te llamen? Sí. Pues si queréis contactar con ella, contactar primero con nosotros, que somos sus representantes. No, mentira. Sí, y es una producción de Swiss Info en colaboración con Pitch Gloria Productions, Future Prosh y Estudio 80, disponible en español, narrado por Esther, en inglés y en francés. Que nos vale para practicar idiomas. Claro que sí. Para practicar idiomas. Para comunicarnos. Para comunicarnos. Entre animales. Que de eso iba este programa. Claro, eso es. No solo de si podemos escuchar, sino de si cuando lo hagamos vamos a estar dispuestos a cambiar. A dejar de tratar al resto de animales como recursos, como activos biológicos en un banco de células. Porque escuchar hoy en día no es un reto tecnológico, es un desafío ético y político profundo. Lo que escuchamos de fondo es un paisaje sonoro de Bernie Krause, un músico y ecologista que en 1968 fundó Wild Sanctuary, donde archiva los sonidos de la naturaleza. Krause acuñó términos como geofonía, biofonía y antropofonía, para recordarnos que el mundo suena más allá de nosotros. Y quizá la pregunta más difícil sea, ¿queremos entender si eso implica dejar de estar en el centro? La respuesta es sí. Sí. Esther Sánchez, impacientífica, animalico. Animalicos. Nos vemos en la próxima temporada. Sin duda. Nos escuchamos, te entendemos, te comprendemos. Y te leemos. Y te leemos. Bueno, y vosotras y vosotros, si queréis venir a comunicaros con estos animales humanos en esta República Independiente de la Radio, ¿a dónde tienen que escribir, Violeta? Pues tienen que escribir concretamente a productores@carnecruda.es. Ahí está Celtia y les da cita, les da hora. A un montón de gente. Y han venido. A ver, manifiéstense como animales, digan algo, griten algo, un ruido animal, Un humano. sonido. Un sonido. Aplauden, los humanos aplauden, hacen esa cosa que es aplaudir. Son muy de eso, los humanos. Ha venido un humano al que le gusta comunicarse con otros humanos. A través del podcast. A través del podcast, Sí. como hace Esther. Creo que está aquí José Rubio de Desmontando el Show. ¿Puede ser? Allí Sí, lejos. pero pasarle un micrófono Venga, o algo, dale un pasarle un micrófono o algo, sí. Representando que- Este es un programa muy especial de actualidad y política hecho por jóvenes, para jóvenes. El otro día hicieron un capítulo también muy especial con Silvia Charrondo, lo grabaron desde aquí en nuestros estudios de la República Independiente de la Radio, a la que tú puedes venir para hacer tu propio podcast. Te vienes con tus monises y aquí te ponemos todos los medios. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, encantado, no me esperaba esto. Hombre, esto por es una favor, sorpresa. un atraco a mano armada. Un atraco a mano armada, efectivamente. Yo estaba ahí tranquilamente viendo el programa y de repente... ¿Disfrutando como un animal? Disfrutando como un animal, efectivamente, y aprendiendo muchísimo de vosotros. ¿Te ha gustado? Ha estado muy bien, muy interesante, la verdad. Increíble la divulgación. Bueno, científica. tienes 15 segundos para vender tu podcast. Bueno, desmontando el show, ¿puedo mirar a cámara? Sí, Eso por será favor, muy- claro.
Desmontando el Show es un podcast independiente, porque no tenemos dinero, hecho por dos jóvenes para jóvenes hablando sobre política y actualidad, algo que se lleva muchísimo últimamente, porque parece que todo el mundo opina de todo, al fin y al cabo, ¿no? Pues nosotros somos dos jóvenes más que opinamos de todo. Es el carne cruda de la generación Z, para que lo entendáis. Bueno, vamos a desmontar este podcast, el nuestro, porque mañana tenemos que volver con más, pero ya por hoy ya sería suficiente. Hasta hoy está bien, Sí. Mañana seguiremos y además Sí. con algo muy interesante porque hablaremos de cómo ecologistas, vecinas, ganaderas, mejilloneros, mariscadoras se han puesto en pie contra un gigante que conocéis bien, la macrocelulosa de Altri, en pleno corazón de Galicia y que impactaría muchísimo en su entorno y en sus vidas. Mataría muchos animales. Eso. Irene Valiente y Álvaro Vega se fueron hasta allí, mañana nos lo cuentan. José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Y a vosotros. todas vosotras también, muchísimas gracias. Uy, que. ¡Muchísimas gracias! Bueno, Eso que son animales tímidos. son animales tímidos. Hasta mañana Salud y república y que la radio os acompañe.